El sol de la mañana se extendía por las ondulantes colinas de Cedar Valley, proyectando largas sombras a través de los robles que habían cuidado el rancho Henderson durante 3 generaciones. Frank Henderson estaba de pie en su porche al amanecer, taza de café en mano, escuchando los sonidos familiares de su ganado al moverse en el pasto y el lejano canto de los mearks dando la bienvenida al día. A sus 61 años, Frank tenía las manos curtidas y la paciencia serena que le otorgaba toda una vida trabajando la tierra. Su abuelo había adquirido estas 1000 hectáreas en 1923, y su padre las había expandido hasta convertirlas en una de las explotaciones ganaderas más respetadas del condado. Ahora, le tocaba a Frank ser el administrador de este pedazo de pradera tejana, y se tomaba esa responsabilidad muy en serio. Los problemas habían comenzado hacía 18 meses, cuando la ciudad aprobó un nuevo desarrollo residencial en el terreno adyacente al rancho de Frank. Willowbrook Estates, lo llamaban, un conjunto de amplias casas en pequeños lotes diseñados para ofrecer a los citadinos una muestra de la vida rural sin el trabajo que ésta requería. Frank había observado la construcción con cierto interés, pero sin verdadera preocupación. Había tratado con vecinos residenciales antes. La mayoría de la gente de ciudad que se mudaba al campo se sentía atraída por las mismas cosas que a él le encantaban de la vida en el rancho. El cielo abierto, la paz y la tranquilidad, la sensación de espacio y libertad que brindaban los amplios horizontes. Los problemas comenzaron cuando se formó la Asociación de Propietarios de Willowbrook Estates. Vivian Crawford fue elegida presidenta casi de inmediato. Era una mujer elegante y bien vestida, de unos 55 años, que se había mudado a Cedar Valley desde Houston después de su divorcio. Vivian tenía opiniones firmes sobre el valor de las propiedades, las normas de la comunidad y lo que ella llamaba mantener la integridad estética de nuestra inversión. Frank conoció a Vivian en una reunión de planificación del condado, donde ella argumentaba que su ganado era una molestia para los nuevos propietarios. Presentó una carpeta llena de quejas. El olor, las moscas, el ruido del ganado al amanecer, el polvo que levantaba su camioneta en el camino de grava que bordeaba el límite de la propiedad. Señor Henderson, Vivian había dicho con su voz nítida y profesional, estoy segura de que comprende que los tiempos cambian. Esta zona se está convirtiendo en una comunidad residencial y ciertas prácticas agrícolas ya no son apropiadas. Frank escuchó cortésmente, con el sombrero en la mano, y luego respondió con la lentitud y mesura que tanto le había funcionado en sus 40 años de ganadería. Señora, mi familia ha criado ganado en estas tierras desde antes de que existiera una carretera pavimentada para llegar hasta aquí. Creo que hemos sido buenos vecinos con todos los que han elegido vivir cerca. Pero Vivian no estaba interesada en ceder. Durante los meses siguientes, presentó quejas ante el condado por todo tipo de problemas, desde el uso de maquinaria agrícola por parte de Frank al amanecer hasta el aspecto desagradable de su granero. Solicitó a la ciudad la reclasificación de sus tierras, argumentando que la zonificación residencial atendería mejor las necesidades de la comunidad. Frank lo superó todo con la paciencia que había adquirido al lidiar con ganado testarudo y un clima impredecible. Había visto pasar muchas tormentas por Cedar Valley, y pensó que las quejas de Vivian Crawford se olvidarían como todo lo demás. Se equivocó. El verdadero problema surgió cuando Frank descubrió lo que Vivian había hecho con el camino. Durante 70 años, se había accedido al rancho Henderson por Metoar Clane, un camino privado de grava que cruzaba lo que ahora era propiedad de Willowbrook Estates. El abuelo de Frank había negociado el derecho de paso original con el anterior propietario, y esa servidumbre había quedado claramente documentada en todas las escrituras de propiedad posteriores. Pero Vivian había investigado. Contrató abogados para que examinaran cada aspecto del acuerdo de servidumbre, buscando cualquier tecnicismo que le permitiera restringir el acceso de Frank a su propia tierra. Encontró lo que buscaba en una cláusula sobre tráfico comercial. La servidumbre original, redactada en 1952, permitía el acceso residencial, pero incluía restricciones al tráfico pesado de vehículos comerciales durante ciertas horas.
Los abogados de Viven argumentaron que los camiones de ganado de Frank, sus entregas de alimento e incluso su propia camioneta, cuando se utilizaba para negocios del rancho, constituían tráfico comercial que violaba los términos de la servidumbre. Frank se enteró de esto cuando encontró una puerta que bloqueaba Meadowlark Lane junto con un letrero que indicaba que era una calle privada, solo para residentes de Willowbrook Estates. Esa mañana, permaneció sentado en su camioneta un buen rato, mirando la puerta que ahora se interponía entre él y la carretera del condado que había usado toda su vida. La ironía no se le escapó. Personas que llevaban menos de 2 años viviendo en la zona le impedían el acceso a su propiedad. Su primer instinto fue llamar a su abogado, pero luego tuvo una idea diferente. Si Vivian Crawford quería jugar con las reglas legales sobre el acceso a la carretera, Frank decidió que él también lo haría. Pero jugaría para ganar. Frank pasó las siguientes 3 semanas en el juzgado del condado investigando registros de propiedad, leyes de servidumbres y regulaciones municipales. Lo que descubrió lo cambió todo. El terreno donde se construyó Willowbrook Estates originalmente formaba parte de un rancho más grande que se subdividió en la década de 1970. Cuando se produjo esa subdivisión, se crearon varias servidumbres para garantizar el acceso a las propiedades agrícolas restantes. La servidumbre del rancho de Frank era una de ellas, pero había otras. Más importante aún, Frank descubrió que Meadowlark Lane no era solo su vía de acceso. Era la única vía de acceso práctica a casi la mitad del desarrollo de Willowbrook Estates. Los promotores habían construido la comunidad, asumiendo que podrían usar la red vial existente, que incluía el camino privado que atravesaba la propiedad de Frank. Pero si Viven quería restringir el acceso basándose en el uso comercial y la titularidad de la propiedad, Frank se dio cuenta de que había abierto una puerta con doble filo. Frank contrató al mejor abogado especializado en propiedad del condado y presentó una contrademanda. Si Willowbrook Estates quería restringir su acceso a Meadowlark Lane, invocaría sus propios derechos de propiedad y restringiría el acceso de ellos a la parte de la red vial que cruzaba su terreno. La batalla legal duró 6 meses, pero el caso de Frank era sólido. El tribunal dictaminó que, si bien Willowbrook Estates tenía derecho a regular el tráfico en su parte de Meadowlark Lane, Frank tenía el mismo derecho a regular el tráfico en su parte de la red vial. Pero la solución de Frank fue más creativa de lo que nadie esperaba. En lugar de simplemente bloquear el acceso, al igual que Viven, Frank propuso un acuerdo. Mantendría el acceso abierto para todos los residentes y sus invitados, pero ejercería su derecho legal de cobrar un peaje razonable por el uso del camino privado que cruzaba su propiedad. El peaje era modesto, $25 por vehículo al mes con acceso ilimitado. Pero para las 47 familias de Willowbrook Estates que usan esa ruta a diario, el costo se acumulaba rápidamente. Viven estaba furiosa. Se encontraba en la entrada de Frank una calurosa tarde de martes de agosto, con el rostro enrojecido por la ira y la frustración. «Esto es extorsión», declaró. «No se puede cobrar por usar un camino público». Frank, que estaba reparando un poste de cerca a cerca, dejó sus herramientas y se acercó a ella. «Señora, no es un camino público. Es un camino privado que cruza mi propiedad privada». El topógrafo del condado confirmó los límites la semana pasada, pero llevamos 2 años usando este camino. Sí, señora. Y podía seguir usándolo hasta que decidiera poner una barrera e intentar impedirme el paso a mi propiedad. La voz de Viven se alzó. Teníamos fundamentos legales. Su tráfico comercial violaba las condiciones de la servidumbre. Frank asintió lentamente. Puede ser, pero sus fundamentos legales funcionan en ambos sentidos. Si quieren restringir el acceso basándose en la titularidad de la propiedad y el uso comercial, entonces considero que tengo los mismos derechos sobre mi propiedad. Detrás de Viven, Frank vio a otros residentes reunidos cerca de la puerta, escuchando la conversación. Algunos parecían enojados, pero otros parecían más reflexivos, tal vez empezando a comprender las implicaciones más amplias de las tácticas agresivas de su asociación de propietarios.
Esto es ridículo, continuó Viven. No deberíamos tener que pagar para ir a nuestras casas. Estoy de acuerdo, dijo Frank en voz baja. Nadie debería tener que pagar para llegar a su propiedad. Eso es exactamente lo que les dije hace 6 meses cuando me bloquearon el acceso a la carretera del condado. El impasse continuó durante otra semana, con los residentes estacionando en la puerta y caminando el último cuarto de milla hasta sus casas en lugar de pagar el peaje de Frank. Pero a medida que el calor de agosto se intensificaba y las molestias aumentaban, las consideraciones prácticas empezaron a prevalecer sobre el orgullo. La primera en llegar a un acuerdo fue la doctora Sarah Michey, pediatra que vivía al final de la urbanización. Necesitaba un acceso seguro para emergencias médicas y no podía permitirse que le impidieran llegar rápidamente a su casa cuando la llamaran del hospital. La doctora Michey llamó a la puerta de Frank un jueves por la noche, con aspecto cansado después de un largo día en la clínica. Señor Henderson, dijo, me gustaría hablar sobre su tarifa de peaje. Frank la invitó a su porche y le ofreció un vaso de té helado. Se sentaron en las sillas de madera que el padre de Frank había construido, contemplando el prado donde su ganado pastaba tranquilamente bajo la luz del atardecer. Quiero que sepa que no todos apoyamos bloquear su acceso por carretera, comenzó la doctora Michey. Algunos intentamos convencer a Viven de que no lo hiciera, pero ella estaba convencida de que estaba protegiendo el valor de nuestras propiedades. Frank asintió. Se lo agradezco, Dr. Michey. No tengo nada en contra de ustedes personalmente. Parecen buenas personas que solo quieren un lugar tranquilo donde vivir. Lo somos. La mayoría, al menos. Y entiendo por qué hacen esto con el peaje. Tienen razón. Sí, señora. A veces, la única manera de enseñarle a alguien sobre los derechos de propiedad es ejercer los propios. El Dr. Michey se quedó en silencio un momento, observando al ganado moverse lentamente por la hierba. ¿Qué haría falta para resolver esto? Es decir, resolverlo de verdad para que todos podamos ser buenos vecinos. Frank llevaba semanas dándole vueltas a esa misma pregunta. Creo que lo que realmente me gustaría es que la gente entienda que todos intentamos ganarnos la vida y cuidar de nuestras familias aquí. Sus vecinos quieren un lugar tranquilo para criar a sus hijos, y yo quiero seguir criando ganado como lo hizo mi familia durante 70 años. No parece que ambas cosas tengan que estar reñidas. Estoy de acuerdo. ¿Y si hablo con algunos de los otros residentes? ¿Los razonables? Quizás podríamos llegar a algo que tenga sentido para todos. Durante las semanas siguientes, el Dr. Michey organizó una serie de reuniones informales entre Frank y pequeños grupos de residentes de Willowbrook Estates. No todos participaron. Vivian Crawford y sus seguidores más cercanos se negaron a asistir, pero muchas de las familias más nuevas estaban realmente interesadas en encontrar una solución pacífica. Frank se enteró de que varios de sus vecinos se habían criado en granjas, y de hecho, apreciaban tener un rancho en funcionamiento cerca. Les gustaba ver pastar al ganado y escuchar los metoarks al amanecer. Algunos esperaban con ilusión enseñar a sus hijos sobre la vida agrícola. Los residentes descubrieron que Frank no se parecía en nada al vecino difícil que Viven había descrito. Era considerado, servicial y se preocupaba genuinamente por mantener buenas relaciones con los vecinos. Juntos, elaboraron un acuerdo integral. Frank mantendría el acceso abierto a Metoark Lane para todos los residentes sin peaje a cambio de la eliminación de la puerta que bloqueaba su acceso a la carretera del condado. Aceptó programar el tráfico de camiones más intenso a media mañana, cuando la mayoría de los residentes estaban trabajando, y usar supresor de polvo en el camino de grava durante los periodos secos. Los residentes acordaron abandonar todas las quejas sobre las actividades ganaderas normales y para apoyar la zonificación agrícola de Frank en cualquier procedimiento municipal futuro. Varias familias incluso preguntaron si sus hijos podían ayudar ocasionalmente con tareas ganaderas apropiadas para su edad, considerándolo una valiosa experiencia de aprendizaje. Pero la parte más significativa del acuerdo surgió de una fuente inesperada.
Tom Bradley, un ingeniero de software que se había mudado con su familia desde Dallas, se acercó a Frank con una petición inusual. El hijo de 8 años de Tom, Jake, estaba fascinado con el ganado y lo había estado observando desde la ventana de su habitación todas las mañanas. «Señor Henderson», dijo Tom, «Jake no deja de hacerme preguntas sobre las vacas que no puedo responder. ¿Estarías dispuesto a enseñarle algo sobre ganadería? Quizás podría dejar que ayude con algunas tareas sencillas. Te pagaría por tu tiempo». Frank sonrió, recordando su propia infancia, dedicada a aprender el negocio ganadero de su padre y su abuelo. «No quiero tu dinero, Tom, pero si a Jake le interesa aprender sobre el ganado, con gusto le enseñaré. Podría ser bueno para ambos». Y así comenzó. Jake Bradley se convirtió en el aprendiz no oficial de Frank. Pasaba las mañanas de los fines de semana aprendiendo a revisar abrevaderos, reparar cercas y comprender los ritmos de la vida en el rancho. Pronto, otros niños de la urbanización se unieron, y Frank se encontró dirigiendo un programa informal de educación agrícola desde el porche de su casa. Viven Crawford seguía oponiéndose al acuerdo, pero su hostilidad la hacía cada vez más aislada. Cuando la Asociación de Propietarios celebró elecciones la primavera siguiente, fue reemplazada como presidenta por el Dr. Michey, quien se postuló con una plataforma de cooperación comunitaria y respeto mutuo. El peaje se desmanteló una radiante mañana de octubre, con la mayor parte del vecindario reunido para observar. Frank operó la maquinaria él mismo, retirando con cuidado los postes y barreras que habían dividido brevemente a la comunidad. Al reabrirse la carretera, Jake Bradley le preguntó a Frank si extrañaba la cabina de peaje. Frank rió entre dientes, alborotándole el pelo. «Bueno, Jake, nunca fue realmente una cuestión de dinero. A veces hay que convencer a la gente para que escuche. Pero prefiero buenos vecinos que clientes del peaje». El Dr. Michey organizó una barbacoa esa tarde en el prado entre el rancho de Frank y la primera hilera de casas de la urbanización. Frank proporcionó carne. De su propio ganado, los residentes trajeron guarniciones y postres. Los niños jugaban entre las mesas mientras los adultos compartían historias y risas bajo el amplio cielo texano. Vivian Crawford observaba desde la ventana de su cocina, pero no asistió. Unos meses después, vendió su casa y regresó a Houston, alegando diferencias irreconciliables con el estilo de vida rural. Los nuevos dueños, una maestra jubilada y su esposo, llamaron a la puerta de Frank durante su primera semana en el vecindario para presentarse y preguntar sobre los mejores lugares para ver flores silvestres en primavera. El rancho de Frank todavía se accede por Metoark Lane. Y los residentes de Willowbrook y Stats aún usan el camino que cruza su propiedad, pero ahora no es motivo de conflicto. Es un símbolo de cómo diferentes estilos de vida pueden coexistir cuando las personas eligen la cooperación en lugar de la confrontación. En las tardes de verano, Frank a veces se sienta en su porche y observa a sus vecinos pasar en coche camino a casa del trabajo. Saludan y él les devuelve el saludo, y los Meadowlarks cantan sus antiguas canciones sobre el tranquilo valle que todos llaman hogar. Jake Bradley tiene 12 años y todavía ayuda en el rancho. Trabaja los fines de semana. Aprendió a conducir un tractor, a ayudar con el ganado, a vacunar y a reparar postes de cercas. Sus padres dicen que decidió estudiar agricultura en la universidad, quizás algún día convertirse en veterinario o ganadero. Frank cree que estaría bien. La tierra necesita buenos administradores, y no importa mucho si aprendieron sus valores en una casa de campo o en una urbanización suburbana, siempre y cuando entiendan que ser un buen vecino empieza por respetar a quienes te rodean. El peaje desapareció hace tiempo, pero la lección que enseñó sigue vigente. A veces, la mejor manera de abrir un camino es recordarles a todos que todos tenemos el mismo destino, el hogar.